Bien, hace un mes que tuvimos ocasión de interpelar al conseller sobre la política de I+D+I de la Consellería de Industria, Turismo, Empleo y Economía. La verdad es que un día en esta trona, uno de los diputados del Partido Popular, no recuerdo quién era, en un exceso de sinceridad, nos explicitó los criterios que usan para las mociones subsecuentes, para entender si las apoyan o no. Los criterios son que todas se rechazan. Nos lo dijo explícitamente, lo cual pues da mucha tranquilidad porque ya sabes que te lo van a rechazar por más buenas que sean. Claro, puedes tener la sensación de que son inútiles. Yo no la tengo. Yo no tengo que sean inútiles. Creo que valen, creo que sirven para mucho, no solo para evidenciar, sino para poner las pilas a los consellers. Y particularmente esta interpelación yo creo que sirvió mucho. En ella a mí me quedó claro que la Consellería no tenía política de I+I. Lo que hacía era gestionar la inercia de lo que había y gestionarla con el freno puesto, puesto que además tenía recortes de más del 30% en las partidas. Y eso quedó evidente, en primer lugar, porque el conseller se sorprendió de que en los 69 cargos de su consellería, en el organigrama que figura en el web, no hubiera ni uno solo que estuviera encargado de investigación, de desarrollo tecnológico o de innovación. Ni uno. Bueno, pues algo dice por sí mismo eso. Dijo, eso lo hacen en el IBACE. No, en el IBACE gestionan, pero no hacen la política. Igual que la Agencia Valenciana de Turismo gestiona, pero sí que hay cargos políticos en el organigrama, o el Servés en su misma consellería gestiona las políticas correspondientes, pero hay cargos que sí que lo tienen. En esta no había nadie. La segunda fue el observar cómo el conseller cogía nota de las cosas que decíamos y pues, 15 días después explicitó en la prensa que efectivamente la inversión empresarial en I+D había que duplicarla. Pues sí, eso es lo que nosotros proponemos, efectivamente. Lo que pasa es que esos anuncios ya nos tiene acostumbrados el señor Buch. Yo le he oído dos más, que en 2020 ya habrá pleno empleo o que llegaremos al 20% del PIB industrial. Cuando nosotros planteamos algo, pues él lo coge y lo dice. Lo que pasa es que no es un objetivo, es una profecía. La diferencia entre objetivo y profecía es notable. Cuando pones un objetivo, te pones una hoja de ruta para conseguirlo. Y esa hoja de ruta nunca la vemos. No sabemos por qué se va a llegar al pleno empleo en el 2020, cómo se va a conseguir que se llegue al PIB industrial del 20% o cómo se va a duplicar la inversión de I+D+I industrial. Y eso es lo curioso. La tercera cuestión que también me sirvió en la interpelación es ver cómo al nombrarle el Plan General Estratégico de Ciencia y Tecnología de la Generalitat, aprobado en 2010, el conseller automáticamente puso una cara de decir que me ha dicho y llamó por teléfono desde el mismo escaño y entonces le aclararon lo que era. Y se enteró pues, que efectivamente ahí su consellería tiene una parte conveniente, importante, de gestión de políticas de investigación en la que pues, se hacía con la inercia, no se hacía con el criterio de gestión política que tiene que hacerse. Y fruto de eso, quiero pensar que ayer el DOJ aprobaba una comisión delegada del Consell para la Investigación Científica y Tecnológica, que preside el conseller y tiene como vicepresidenta a la consellera, en este caso la de Educación, que es la que lleva la otra parte de las políticas de investigación grande, ¿no? Bueno, pues encantado, encantado. Supongo que mucho ha tenido que ver la interpelación para poner las pilas al conseller y si es así, pues me alegra. He de decir que esto del DOJ me parece una chapuza. No había dicho en sus líneas estratégicas que hubiera que hacer nada de esto, es una improvisación para ponerse un foro que invade competencias del Alto Consejo Consultivo de Investigación, un foro que invade competencias del foro que el Plan General Estratégico de Ciencia y Tecnología establece para gestionar la política y, por lo tanto, me parece que improvisar de esta manera lo único que puede generar son problemas. Ahora, presidirá una comisión más, pues estupendo, le doy la enhorabuena, pero una comisión que se intersecta con todo lo demás. Bueno, pero en todo esto nosotros sí que hacemos toda una serie de propuestas que creo que son razonables y que si las van a votar en contra, como siempre hacen, pues lo que les diría es que las vean con el cariño de los razonables que son y que las lleven adelante en la medida que les sirvan, porque creo que son positivas para la investigación en esta comunidad que falta nos hace. En primer lugar,
la petición de la revisión de la evaluación del Plan General Estratégico de Ciencia y Tecnología para adaptarlo a la Estrategia Europa 2020, que ha estado ausente del discurso del conseller. Eso es fundamental para la captación de nuevos fondos estructurales de la Unión Europea para el periodo 2014-2020. En segundo lugar, la moción lo que pide es que se proceda a un diagnóstico de las causas que explican por qué el gasto de I+D+I privado en esta comunidad es solo del 5,7% del global español, cuando representamos el 10%. Algo pasa. No basta decir que se va a duplicar. Bueno, pero ¿en qué estamos fallando? ¿Qué es lo que nos falla para que el gasto en I+D+I empresarial sea la mitad de lo que tenía que ser? Entonces, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico y después veremos cómo podemos duplicarlo. Entonces, la segunda cuestión que ponemos en la moción es que se haga ese diagnóstico. Y la tercera, que fruto de ese diagnóstico se establezca la hoja de ruta, se establezcan las medidas, las políticas para duplicarlo. En cuarto lugar, pedimos que se establezca una planificación para que se cumpla la Estrategia Europa 2020 en la Comunidad Valenciana. Tenemos un compromiso, llegar al 3% del PIB como país, y el conseller ahora nos dice que en 2020 llegaremos al 2% del PIB dedicado a I+D+I. Llegaremos a las 2/3 partes. Tendremos más diferencia con la media europea en 2020 que ahora, mucho más. Nos parece que ese objetivo es extremadamente pobre. Nosotros no podemos ponernos un objetivo inferior al de la media, al que se toman los otros países, y que ya hay países en este momento en la Unión Europea que lo superan. Por tanto, si nos creemos que la investigación es importante para el futuro, si nos lo creemos, pues obremos en consecuencia. Pongámonos ese objetivo y veamos la hoja de ruta de aquí al 2020 para que se vaya incrementando y no vaya perdiendo peso como estamos perdiendo, que somos la tercera comunidad que más ha recortado en I+D+I. La quinta medida que pedimos es que se adopten medidas para que la captación de fondos europeos para la I+D+I no vaya en detrimento de los que pone la Generalitat Valenciana, porque eso es espectacular, ya les enseñé el gráfico. O sea, cuanto más fondos vienen, menos pone la Generalitat, con lo cual al final estamos dedicando lo mismo a investigación o menos. Pero con una diferencia. Además, como dependemos de los proyectos que la Unión Europea nos apruebe, estamos hipotecando las líneas de investigación. No tenemos las propias, las que a nosotros nos pueden interesar como territorio. Tenemos las que les interesa, las que podemos convencer que son interesantes para la Unión Europea. Con lo cual, estamos haciendo un flaco favor a aprovechar esos fondos europeos de I+D+I. La sexta es que se revisen los procedimientos de gestión de los fondos valencianos plurianuales. En esta comunidad tenemos un procedimiento extremadamente farragoso que no tienen otras comunidades, que no tiene la Unión Europea, que no tiene el Estado español, y es absolutamente inasumible que un investigador le llegue una anualidad y no sepa si va a contar con ella o no hasta que no se confirme. Que se revise, porque si en otras partes se puede hacer, aquí también se puede hacer. Eso es un freno a la investigación, sembrar incertidumbres. Luego pedimos que se recupere el régimen vigente a 2012 de anticipos de los fondos públicos valencianos a entidades de I+D+I. Ahí se tomó una postura extremadamente intransigente y eso está perjudicando mucho a la investigación, porque la investigación solo se puede hacer cuando tienes fondos por adelantado para ir ejecutando los proyectos. En octavo lugar, pedimos que se inste al Gobierno español a que derogue el artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, un artículo en el que el ministro de Hacienda interviene en esta comunidad de facto en todos los convenios y todas las subvenciones cuando esta comunidad incurre en incumplimiento del objetivo de déficit, como ya ha incurrido. Y, por tanto, la investigación que va a través de convenios o va a través de subvenciones se está viendo damnificada por el señor Montoro. Por tanto, que se derogue y, en tanto no se derogue, que se tomen las medidas para que eso no se aplique a la investigación. Y, en noveno lugar, los institutos tecnológicos. Hay que solventar los impagos, los 65 millones de impagos. Hay que solventarlos, hay que ponerlos en el FLA. Otra nueva anuncio del conseller. ¿Lo ve bien Montoro? Bueno, pues que no lo vea bien, que lo firme y que lo ponga y acabemos con ese desmantelamiento encubierto de los institutos. Y, por último, que establezcan objetivos y definan políticas concretas para incrementar el personal investigador valenciano en I+D+I. Está habiendo un exilio de los investigadores valencianos. Un investigador cuesta muchísimos años, más de 10 en formar y más de 15 en que empiece a producir a pleno rendimiento. 15 años y mucho dinero. Lo estamos perdiendo, se nos están yendo de institutos tecnológicos. No afortunadamente en las universidades, porque las universidades tienen bastante autonomía para retener su capital humano. Pero si no tenemos un plan, una hoja de ruta para incrementar los
capital humano en I+D+I nos descapitalizamos como comunidad. O nos ponemos las pilas y nos ponemos objetivos, o cuando queramos recuperar los grupos de investigación perdidos no vamos a poderlos hacer. Por tanto, creo que hace falta una reflexión seria y que pongamos un compromiso a medio y largo plazo para recuperarse. Solo con investigación esta comunidad podrá ser sostenible en la sociedad del futuro. Gracias, señor Toledo. Ara esta moció hi ha una esmena que ha sigut presentada pel grup parlamentari Compromís per a la seva defensa. Il·lustre diputat, senyor Fran Ferri, té la paraula.